Familia, ¿cómo estás? Estamos en esta ocasión celebrando el Domingo de Ramos. Y hace algún tiempo estuve en Israel viendo en específico en Jerusalén y tuve la oportunidad de estar arriba del Monte de los Olivos viendo hacia la ciudad, que es la misma vista que Jesucristo con sus discípulos tenía y el mismo trayecto que él estuvo caminando. En ese entonces Jesucristo estaba viendo la ciudad, las murallas de la ciudad de Jerusalén, la puerta por donde entró y obviamente el templo. Hoy en día ya no hay el templo, aunque sí ves la muralla y la puerta está cerrada, pero hay un camino. Y es lo que sucede en este pasaje que vamos a leer en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Fíjate lo que dice. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces venían sus discípulos caminando desde Jericó a Jerusalén, unos 27 kilómetros, suben a ese monte de los olivos para después volver a bajar hacia la ciudad. Y dice aquí en el versículo 2, Jesús envió a sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor lo necesita, pero que lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, un burrito cría de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron a la burra y el burrito y lo pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y entonces, imagínate la escena, era la semana de Pascua, y estaba todo un peregrinaje, multitudes de gente llegando hacia la ciudad, y ahí es donde Jesucristo tomó la oportunidad para este pasaje que es algo profundo. Manda a sus discípulos a buscar a ese burrito, y yo creo que ya los discípulos sabían hacer lo que Jesús les decía, no importando lo raro o lo difícil que les parecía, y trajeron a este burrito y lo trajeron y le pusieron sus mantos, y ahí Jesucristo se sentó para este trayecto hacia Jerusalén. Dice aquí en el versículo 6 y 7. Los discípulos fueron y hicieron como le había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Y aunque parece algo trivial, ¿no? Algo como que no tiene mucha importancia, era un momento lleno de significado bíblico, teológico, porque estaban demostrando que Cristo, el Rey del pueblo judío, estaba llegando, como lo explica aquí Mateo, y Mateo está citando Zacarías. Déjame leerte primero Mateo, versículo 4 y 5. Esto sucedió, todo esto que estamos narrando y recordando en este Domingo de Ramos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, un burrito cría de bestia de carga. Y esto estaba cumpliendo lo que Zacarías es un profeta en el Antiguo Testamento, muy adentro en el Antiguo Testamento, muchos años antes de que esta escena sucediera. Dios envió a su profeta Zacarías, y Zacarías escribió el libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento, dentro del libro de los profetas, y dijo esto Zacarías capítulo 9 versículo 9, que es lo que Mateo está citando, que se cumplió en ese día. Y vamos a leer Zacarías 9:9, que va a ser nuestro texto base para todo lo que vamos a estar hablando. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría
de asna. Y entonces vamos a ver el significado de este día, el comienzo de esa semana donde Jesucristo está toda la semana en Jerusalén antes de padecer la cruz y un domingo antes de resucitar. Y entonces lo que vemos, según lo que narra Zacarías, primero es al rey legítimo. Jesucristo es el rey legítimo, porque Zacarías se refiere en esta profecía en el capítulo 9, versículo 9, al ungido de Dios, al rey. Y cuando Jesucristo montó sobre ese burrito, se estaba presentando él mismo como el rey prometido a Israel. Él decía: miren, el rey ha llegado a ustedes. O sea, Jesucristo claro que conocía la profecía. Los judíos, el pueblo, claro que conocían esta profecía. Y entonces es interesante porque entonces ahí las multitudes comenzaron a exclamar: Hosana al hijo de David. Déjame leerte el versículo 9 de lo que estamos leyendo en este pasaje. Y entonces tanto la gente que iba adelante como la que iba detrás de él, era toda una procesión, ¿no? Gritaban: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estaban declarando: aquí está el rey legítimo, no un rey que nada más se puso, o sea, el que viene en el nombre del Señor. Y Jesucristo, al usar este título, él y la gente lo estaban aclamando a Jesucristo como el legítimo rey, y reconocía que venía en el nombre del Señor. Y esto lo estaban tomando del Salmo 118, versículo 26: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde el templo del Señor lo bendecimos. Imagínate la ciudad entera. Era un tiempo de adoración, era un tiempo de fiesta. En el templo los sacerdotes estaban llevando a cabo todo lo que decía la ley de Moisés, y aquí estaba llegando el rey hacia la ciudad. Hay una profecía aún más vieja que la de Zacarías, de mucho más tiempo anterior, cuando Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob es el nieto de Abraham, Isaac, y luego viene Jacob, su hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Y Jacob, antes de morir, está bendiciendo a cada uno de sus hijos, y de repente bendice a Judá. O sea, David es de la tribu de Judá, y Jesucristo viene del linaje de David, del linaje de la tribu de Judá. Y esto es lo que dijo Jacob. O sea, esto estás hablando miles de años antes de este domingo de Ramos. Y dice: el cetro no se apartará de Judá. Está hablando del reinado. Ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Fíjate cómo está anunciando: Judá amarrará su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Y bueno, aquí ya se mete en una profundidad increíble esta profecía. Entonces, Jesús es el hijo de David, de la tribu de Judá, que se montó en un asno hacia Jerusalén como el rey legítimo de Israel, el que era profetizado, el que era esperado. Y Jesucristo lo sabía. Los cielos lo festejaban, y algo increíble iba a suceder en esa semana en Jerusalén. Y el pueblo lo reconoció al poner sus mantos y sus ramas delante de él. Esta era la costumbre en una procesión, en especial cuando llegaba un rey victorioso a la ciudad. Y mira, esto a nosotros nos habla de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, y de cómo tú y yo tenemos que reconocer su soberanía, que Él es rey, y poner nuestros corazones delante de Él, así como el pueblo puso sus mantos y esas ramas de palma. Tú y yo necesitamos rendir delante de Él nuestra voluntad y pedirle que gobierne todo lo que somos, pedirle al legítimo rey que gobierne todo lo que hacemos, y luego adorarlo a Él como quien es: Jesucristo, el rey. Entonces, esto es lo primero que estamos recordando en este domingo de Ramos. Jesús es el legítimo rey.
Lo segundo es que Jesús también es el Rey victorioso, y vamos a hablar mucho acerca de Jesús Rey y las características de su reinado. Él es el Rey legítimo, pero también es el Rey victorioso, porque lo segundo que se demostró en este Domingo de Ramos es que Él es el Rey victorioso, y en todo lo que sucedería en esa semana. Zacarías dice, regresando a Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, y fíjate lo que dice, justo y salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Entonces Zacarías está diciendo que es un rey victorioso. Primero, es un rey justo, porque Él mantuvo todos los mandamientos. Y esta es parte de la victoria del Rey Jesucristo. Él no cometió pecado. No se encontró en Él ningún engaño. El apóstol Pedro dice de Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esa es parte de su victoria. Y victorioso Él llegó para ganar una victoria para todos nosotros. Todos sus pensamientos eran puros, todas sus palabras verdaderas y todas sus acciones justas. Y así entró a Jerusalén. La victoria de Jesús no fue exactamente en el Domingo de Ramos, pero unos días después, esa misma gente que aclamaba Hosana en las alturas, ahora días después estaba gritando, crucifíquenlo. Qué cambio, ¿verdad? En la multitud. Pero ahí, en la cruz, es donde Jesucristo obtuvo la victoria y fue victorioso, porque Jesús injustamente procesado y brutalmente ejecutado, y la victoria sería completa en el Domingo de Resurrección. Comenzó en ese viernes en la crucifixión y sería completa en el Domingo de Resurrección, cuando fue levantado de la muerte por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo es el Rey justo, y su justicia fue derramada en la cruz. Hizo justicia por nosotros y ganó la batalla que tú y yo no podíamos ganar. Un rey que salva, dice Zacarías, es justo y es salvador. La multitud del Domingo de Ramos estaba gritando Hosana, ¿sí? Mira este pasaje en otro de los evangelios, en este caso en el evangelio de Juan, y dice que tomaron las ramas de palmera. Y estas ramas de palmera tienen mucho simbolismo, y salieron a recibirme y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ponían las ramas y ponían sus mantos. O sea, las ramas de palma son un símbolo antiguo de victoria en el pueblo de Israel. Años antes, la insurrección de los macabeos, estos judíos que se levantaron en contra de la opresión de los griegos. Tienes que recordar que venían todos estos imperios y estaban dominándolos. En la época de Jesucristo estaba el imperio romano, y muchos pensaban que los iba a liberar del imperio, del yugo romano, pero él venía a vencer un enemigo más importante, más fuerte, más poderoso y más importante. El pecado, la muerte y Satanás. Pero, los judíos tenían la tradición de los ramos, o de las palmeras, de las ramas de palmeras, porque aún tenían una moneda que tenía una palma que era emblemática de la victoria de los macabeos sobre los griegos. Y entonces, cuando estaban ahí poniendo eso, estaban simbolizando que llegaba el Rey victorioso. Y luego gritaban Hosana, ¿sí? La palabra Hosana es una palabra bien interesante. Tú y yo la cantamos y la recordamos y la leemos, pero es una palabra más de oración que de adoración, aunque en este pasaje, gritaban Hosana y parece adoración, pero es una oración, una súplica, y viene del Salmo 118 versículo 25, que dice: Señor, danos salvación, Señor, concédenos la victoria. Y tú y yo lo tenemos traducido danos salvación, pero la palabra hebrea, ya pasada al griego, es Hosana. Hosana significa sálvanos ahora, te rogamos.
Todo eso significa la palabra Hosana. Sálvanos, ahora te lo rogamos, ¿verdad? Que parece más una oración que una adoración. Y lo que el pueblo estaba diciendo al tener estas palmas y a decir y al cantar y al gritar Hosana, estaban gritando: danos salvación, Rey victorioso, danos salvación. Yo no creo que la multitud entendía todo lo que estaba pasando, porque aún vemos que sus discípulos, sus cercanos, todavía no entendieron hasta el día de la resurrección, ya viendo a Jesucristo resucitado, y entendieron el verdadero propósito de que Dios envió a Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna, ¿no? O sea, yo creo que esa multitud probablemente estaba esperando que Jesucristo levantara una revuelta para ir en contra de los romanos, pero Él no lo hizo. Él no dijo ninguna palabra en contra del yugo romano, ¿sí? Yo creo que era lo que la multitud quería, pero Él venía a algo más puntual, más importante, más profundo. La salvación que Jesús ofrecía era de libertad del pecado, de libertad de la muerte y de libertad de la esclavitud a Satanás, y librarnos y ponernos en paz con Dios. Entonces, al pedir tú y yo su salvación, tú y yo hoy en día seguimos clamando: Hosana, te rogamos que nos salves, Dios, Rey victorioso. Al pedir su salvación es que tú y yo estamos confesando que somos pecadores, que merecemos el castigo de nuestros pecados, pero decimos Hosana. Estamos gritando un grito de victoria, una oración para salvación, reconociendo que Jesús es el Rey victorioso y Él tiene el poder para salvar. Pero también es un grito de desesperación, diciendo: sálvame a mí, Señor, sálvame, Rey Jesús. Y si tú nunca has hecho este grito, quizá hoy es un buen día, porque el pecado esclaviza, mata, destruye, apaga la vida y el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros, que la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Jesús es el legítimo Rey. Jesús es el Rey victorioso. Y entró a Jerusalén, Él siendo victorioso, habiendo resistido la tentación, caminando en santidad, en el propósito de Dios, y Él fue victorioso al caminar en la voluntad del Padre y derramar su vida en la cruz, su sangre en la cruz. Pero también Zacarías habla del rey humilde. En los tiempos antiguos, cuando un rey llegaba a una ciudad, o sea, era toda una procesión, pero más bien era una demostración de poder y de riqueza. Normalmente entraría montado en lo más grande que pudiera encontrar, si fuera un elefante, un camello o un caballo, ¿no? Y si el caballo fuera un caballo brioso, sería mucho más sorprendente. Y hacía despliegue de riquezas y alimentaba al pueblo y tiraba monedas de plata y de oro, diciendo: yo soy el Rey poderoso. Sin embargo, lo sorprendente del Domingo de Ramos es que el legítimo Rey, el Rey victorioso, es también el Rey humilde. Él llegó no con gran pompa, ¿sí?, pero con mansedumbre y humildad. Vamos a leer otra vez Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Se está hablando del pueblo de Israel. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel desde tiempos antiguos. Y dice: mira, tu rey viene hacia ti. Estaba llegando el Rey Jesucristo hacia Jerusalén, como había sido profetizado aquí y en Génesis y en muchos otros lugares del Antiguo Testamento. Y dice: justo, Salvador, ya lo vimos, pero también dice: y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y entonces, humilde es uno de los atributos reales que el profeta Zacarías menciona en esta profecía, y es uno de los atributos reales que Jesucristo puso en práctica y se demuestra en la manera de transportarse, ¿no? O sea, porque a lo mejor por lo menos hubiera agarrado un caballo, pero Jesucristo decide montar en un animal de carga, en un animal de servicio y además prestado. O
o sea, ni siquiera era suyo. Lo tomó prestado, lo pidió prestado, dijo, se lo regreso después, porque el Señor lo necesita para demostrar que Él es el Rey humilde. Otro indicador de la humildad es la relación que también vemos aquí en la profecía de Zacarías con sus seguidores, ¿no? Porque Zacarías dice que los trata como hijos, como hijas, ¿no? Dije hija de Sión, hija de Jerusalén, y nos recuerda cómo Dios considera a la gente como sus hijos. Dios envió a Jesucristo para adoptarnos a la familia, y eso habla acerca de humildad, porque Dios el Rey, Jesucristo el Rey, Él no quiere siervos, Él quiere hijos, Él quiere hermanos, Él quiere familia con la cual compartir su reino. El amor de Dios por su pueblo es como el amor de un padre hacia un hijo, y de su corazón cercano manda a su hijo ser nuestro rey. Y entonces entender esto: el rey legítimo, el rey victorioso, y ahora estamos viendo el rey humilde. Pero recuerda esto: la humildad no es debilidad. Aunque a lo mejor en nuestros estándares de sociedad y de mundo, o sea, pensamos entre más alto, que sea un avión, que sea un cohete, que sea un coche, que sea un tractor, o sea, pero un burrito. Y podemos pensar que es un símbolo de debilidad, pero entiende, la humildad no es debilidad. Porque de hecho, alrededor del versículo 9, del capítulo 9 de Zacarías, Zacarías está narrando cómo este rey que llegaría destruiría a sus enemigos de una manera tremenda, y que gobernaría sobre sus enemigos, que los aplastaría. Y lo dice una y otra vez en la Biblia. Y entonces alguien que derrota a sus enemigos no es alguien débil. Alguien que vence a los opositores no es alguien débil. La humildad no es debilidad. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, no solamente vino a ser el rey de los judíos, pero Él vino a ser el rey de todas las naciones. Y aquí hoy, Puebla, México, yo lo declaro rey. Aquí en Iglesia Paz, yo lo declaro rey. Aquí en este corazón de Alberto Parás, yo lo declaro rey. Rey de todas las naciones. Y es interesante porque es una mezcla, este rey humilde, de poder y de humildad. Y una buena palabra para describirlo es mansedumbre. ¿Sí? Mansedumbre. Es una gran palabra. Significa poder bajo control. Acuérdate, humildad no es debilidad. No, para nada. Jesucristo, el hombre más manso. Esa mansedumbre es poder bajo control, poder con propósito de servir y de amar. Algunos reyes en el mundo le temen a sus enemigos. Jesús no le teme a sus enemigos, y Él enfrentó de frente. Algunos reyes traen temor a sus súbditos. Y tú y yo tenemos que temer a Dios, pero ¿verdad que Jesucristo es manso? Es un rey fuerte y temido por sus enemigos, porque los va a aplastar, los ha aplastado y los seguirá aplastando, pero al mismo tiempo es un rey amoroso, pacífico, y todos confiamos en Él. Tenemos la confianza de acercarnos al Rey Jesús. Una manera que vemos esta mezcla de poder y humildad es cuando Jesús sanaba. Y en su ministerio público, durante esos 3 años, vemos en los 4 evangelios cómo continuamente Jesucristo liberaba de opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad y Él tiene poder. Pero Él es humilde y manso, y en amor lo hacía. Y Él sanaba de opresión de enfermedad, y se acercaba con el paralítico y lo sanaba, y se acercaba con el leproso y lo sanaba. Isaías, otro profeta del Antiguo Testamento, lo describe así, Isaías 35. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo, y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotaron en el desierto y torrentes en el sequedal. O sea, eso a mí me habla de poder, pero también de mansedumbre, de humildad, porque Jesucristo, su agenda estaba en bendecir, en sanar, en liberar, en amar. Cuando Juan el Bautista
le manda a preguntar a Jesucristo si era el rey legítimo. Jesucristo le responde, según lo narra Mateo capítulo 11. Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyes, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Entonces, un milagro como estos descritos requiere un poder sobrenatural, una autoridad sobre las potestades espirituales. Solo Dios puede hacer que los ciegos vean, que los sordos escuchen, que los cojos caminen, que los mudos hablen. Pero al ejecutar esos milagros, Jesús mostraba una gentileza poco común. Sanaba con un suave toque, con una palabra amable. Tocaba a los intocables, como los leprosos. Y el poder de su toque suave, por el poder de su toque suave, eran sanados. Jesús ejecutó estos milagros con un poder increíble, pero con una gentileza y humildad inigualables. El rey humilde. Me encanta este título. Su realeza no intimida a la gente. Su realeza no asusta a la gente. Más bien reina con una fuerza gentil que trae sanidad, que trae plenitud. Porque cuando somos desobedientes, el manso Jesús nos restaura al camino correcto. Cuando estamos desanimados, el rey humilde nos anima y nos da una palabra de aliento. Cuando estamos abatidos, Él seca nuestras lágrimas. Entonces, nuestro legítimo y victorioso rey tiene el poder para ayudarnos y la gentileza para sanarnos. Qué hermoso es este rey. Y este domingo de Ramos lo estamos recordando, lo estamos festejando y lo estamos reconociendo, porque Él reina hoy, aquí y ahora en cada una de nuestras vidas, si tú así lo decides, porque es increíble servir a Jesús, el Rey humilde. Y alegres son los discípulos que viven bajo su gobierno, bajo su nombre, bajo su autoridad. Y Él nos gobierna no con vara de hierro que nos lastime o que nos quiebre, ¿sí? Eso lo usa para sus enemigos, pero con un toque de amor. Él reina entonces por su propio derecho. Él es el rey legítimo, pero también Él reina por el consentimiento que cada uno de nosotros otorga, el consentimiento de nuestros corazones para salvación. Se confiesa a Jesucristo Rey con la boca y se cree en el corazón, se somete, se le da consentimiento y se le dice: reina tú sobre mi vida. Él reina sobre un tono de gracia, familia, al cual tú y yo tenemos acceso. Él no está lejos, Él no es inalcanzable, todo lo contrario. El rey humilde dice: te puedes acercar, y de Él vamos a recibir en respuesta cuando nos acercamos, de respuesta a nuestras oraciones, cuando pedimos y clamamos, vamos a recibir misericordia y paz. Vamos a recibir el perdón de los pecados. Vamos a recibir gracia para ayudarnos, su gracia y su ayuda y su apoyo en cada tiempo, en cada temporada. Una provisión inagotable para todas y cada una de nuestras necesidades y el apoyo para todos y cada uno de los conflictos. Los que nos metemos por obediencia y también los que nos metemos por desobedientes. El Rey humilde está con nosotros. Y si somos salvos por el Rey humilde, debemos de servirle de igual manera, con humildad. Porque tú y yo, somos parte del reino y somos representantes del reino. Esta es la marca del cristiano: humildad. Nuestras vidas deben de ser un reflejo de Él, el Rey humilde. Y tristemente podemos ver cómo muchos discípulos de Cristo más bien son duros en sus juicios, abrasivos
en sus opiniones, para tratar a otros en debilidad. Y yo pensaría que si sirven al rey que viene en un burrito, pues no debería ser la forma. Si tú sirves un rey que está llegando en un corcel negro, ¿sí? A lo mejor eres abrasivo en tus opiniones, pero tú y yo servimos al rey manso y humilde, a Jesucristo montado en un pollino, entrando a gobernar ahí en Jerusalén. Y hacia su entronación, Jesucristo entró en un burrito, humildemente. Los que conocen al rey humilde saben, como dice el apóstol Pablo, caminar así. Pablo dijo que su amabilidad sea evidente a todos, evidente. Entonces, el legítimo, victorioso y humilde rey llegó en esa semana de Pascua a Jerusalén para su coronación. Iba a suceder una coronación. Pero tienes que entender, después de todo lo que hemos hablado de Jesucristo, que su coronación no iba a ser, y de hecho no fue, ¿sí? Como lo pintan historias y anécdotas y en la descripción de otros reyes. Porque unos días después de esa entrada triunfal, fue coronado con una corona de espinos. Su ropaje real fue su sangre que cubría su cuerpo después de ser maltratado y flagelado. Y su trono fue una cruz con un letrero que decía: aquí está el rey de los judíos. Es interesante porque leíamos cómo aquí Mateo narra la pregunta de todos los que están ahí en Jerusalén: ¿quién es este rey? ¿Quién es este rey? Y quizá tú te estás haciendo la pregunta después de describirlo y después de ver cómo fue su coronación. El rey demostró que es legítimo porque es el Hijo de Dios enviado a reinar y a salvar. Jesucristo demostró que es victorioso porque venció a nuestros enemigos, la muerte, el pecado y Satanás. Ese, siendo Dios, se hizo hombre y como hombre fue victorioso ante la tentación y en santidad dio su vida para derrotar justamente en autoridad. Y Él demostró que es humilde porque lo hizo dando su vida por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz y ofreciéndose como un sacrificio redentor. ¿Quién es este rey? El rey de gloria. Como dice aquí Mateo, ¿quién es este? Decía la gente. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están citando y cumpliendo Zacarías 9:9? Porque mientras estaban entrando a la ciudad, en el templo, según la costumbre, la tradición judía, en esa misma hora los sacerdotes estaban en el templo leyendo el Salmo 24. ¿Y sabes qué dice el Salmo 24? O sea, nuevamente, un salmo escrito muchos años antes, que proféticamente está diciendo: ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de la gloria. ¿Y quién es este Rey de gloria? Hace también la pregunta. Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla. Ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de gloria. ¿Y quién es este Rey de gloria? Es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la gloria. Y se estaba cumpliendo en ese domingo de Ramos que tú y yo recordamos, que tú y yo celebramos y en el que tú y yo reflexionamos. Porque en cada uno de nuestros corazones hay esta pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? ¿Y qué tengo que hacer ante el Rey legítimo, victorioso y humilde, ante el Rey Jesucristo? Y yo lo que te recomiendo, y quizá ya está vibrando tu corazón en esto, es: acércate, ríndete a Él y dile: inclúyeme
en tu reinado. Adóptame en tu reinado. Abrázame con tu reinado. Conquístame con tu reinado. Es entregarnos a Él, a Jesucristo, porque Él es el Rey ayer, hoy y siempre. Y Él está en el trono de David por toda la eternidad. Fue profetizado y fue cumplido en esa semana de gloria. El Rey de gloria entró en Jerusalén y Él cumplió, y Él es victorioso, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre y está viendo tu vida, tu corazón y tu respuesta. Lo nombrarás a Él tu Rey, le darás el título de Rey de gloria, rendirás tu corazón a Él. Mira, familia, hoy en día en Jerusalén siguen esperando que entre el Rey. Algunos judíos inclusive cuando mueren piden que sean enterrados en el monte de los olivos, porque saben que la profecía dice que llegará el Rey de gloria y entrará por esa puerta a Jerusalén, y muchos lo siguen esperando. Pero yo te digo, estamos celebrando el Domingo de Ramos porque el Rey ya llegó, ya entró por esas puertas eternas, ya fue victorioso, ya dio su vida, ya se levantó de la muerte y ya está reinando junto al trono de gracia. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Seguiremos esperando? ¿Seguiremos ignorándolo? ¿O lo reconoceremos y nos rendiremos ante Él? Yo quiero hacer una oración porque yo sé que tu corazón está vibrando igual que el mío. Yo ya he hecho esta oración hace muchos años. Hace muchos años yo entronicé a Jesucristo en mi corazón y yo le dije: Jesús, en mi corazón hay un trono y yo quiero que tú te sientes en él. Yo no quiero estar sentado en él. No quiero que nadie más se siente en él más que tú, porque tú eres el Rey legítimo. Tú eres el Rey victorioso que me has librado de la maldad, del pecado, de la trampa y de la confusión. Y tú eres el Rey humilde. ¿Quién más quisiera yo que estuviera ahí? Cierra tus ojos y oremos juntos. Padre, te damos gracias porque tú enviaste a Jesucristo, el Rey de gloria. Gracias, Señor, porque estamos hoy escuchando esto. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra indiferencia y rebeldía. Y hoy te decimos, Dios, reconocemos en Jesucristo al Rey. Jesucristo, te decimos a ti, tú eres, hoy te nombramos a ti el Rey de nuestra vida. Te gritamos: Hosana, sálvanos, Rey victorioso. Salva nuestra vida, trae salvación, líbranos del pecado, líbranos de la muerte, líbranos de la maldad. Ven y reina y establece tu reino en mi vida, dentro y fuera de mí. Ejerce tu autoridad, derrama tu gracia y abrázame con tu amor. Yo hoy te lo pido de todo corazón. Amén y amén. El Rey de gloria llena nuestro corazón, vive en nuestro corazón, llena tu casa, vive en tu casa y vive en la iglesia y llena la iglesia. ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesucristo, Dios y Rey. Dios te bendice.